Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido acá a nuestro canal Arte y Pasión. Si ustedes quieren ver estos cigarritos, cómo se realizó, bueno, mira todo completo nuestros videos, comparte y suscríbete, así que todo eso, ¿sí? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido acá a nuestro canal Arte y Pasión. Hoy día les tengo algo de sorpresa para todos ustedes. Bueno, vamos a estar realizando hoy día chocolatería, un poco de lo básico, para que ustedes puedan realizar en casa, de repente ver y estar ahí, de repente intentarlo, o de repente algunos mundos de la repostería, pastelería, pasteleros, maestros, bueno, unas técnicas, unos tips les voy a dar para todos ustedes. ¿Sí? Empezamos con los materiales. Para poder hacer chocolatería necesitamos unos peinecitos de esta manera triangular, tienen tres formas, una espátula, necesitamos una tijera, una espátula mediana y una espátula de codo, todo eso, y necesitamos los chocolates para poder trabajar. Tenemos acá de dos sabores, chocolate cobertura negro y chocolate blanco, así que eso. Vamos a ir y empezamos, necesitamos un poco de la marca, le mostramos. Tres técnicas, tres modelos para que ustedes vean que tan fácil es poder realizar los cigarritos, ¿sí? Lo primero, acá tenemos los chocolates, que bueno, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a microondas. En este caso lo vamos a hacer simplemente en una bolsita, o de repente lo pueden trabajar de repente en un recipiente, el chocolate lo ponen y lo van directo a microondas, o si no va a baño María. Importante, vamos a ir dando un minuto. Recuerden, el chocolate tiene que tener cuidado, es bastante delicado para poder trabajar. Acuérdense que el chocolate, cuando se quema o cuando se pasa, ya se va el chocolate espesando, se va volviendo más pesado, y para trabajar se nos hace más complicado. Importante tips para la cobertura de chocolate: derretir más o menos de un minuto aproximado. Después, una vez que va derritiendo el chocolate, vamos nosotros mirando entre 30, ya ven acá, ya va derritiendo el chocolate. Bueno, acá ya vamos controlando nosotros. Ahí vamos a darlo otro 30 segundos más. Miren, tenemos ya nuestro chocolate ya derretido. Miren, acá está súper líquido. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Muy fácil. Nosotros tenemos que temperar nuestra mesa para poder hacer nuestro chocolate, sea acetato, sea en mesa, sea lo que sea, filigrama. Nosotros tenemos que temperar nuestra mesa, y el chocolate tenemos que llegar a una temperatura de 35-36 grados, ¿sí? Porque ¿qué pasa si nosotros no mantenemos sobre la temperatura? ¿Qué pasa? Si en caso de que esté muy caliente, ¿qué pasa? Se va en los costados, va a cristalizar más, y en el centro va a demorar. Así que con eso tengan mucho cuidado, ¿va? ¿Qué voy a hacer? Simplemente en la bolsita voy a... acá está haciendo 18 grados, acá donde estamos nosotros, así que está haciendo súper frío. Así que vamos a trabajar en una mesa de inoxidable. Lo pueden trabajar en una mesa de mármol o mesa de madera, no hay problema. Vamos a ir, en este caso yo estoy templando mi chocolate para que vean ustedes. Vamos a ir, a ver, no sé si mi camarógrafo puede enfocar un poco sobre los chocolates, acercarse un poquito. Miren ahí el espacio que estoy templando. Ahí va, miren, eso. Recuerden, el chocolate no tiene que tener nada contacto con agua, nada de esto, ¿sí? Yo acá el chocolate lo estoy templando. Vamos a ir, en este caso estoy reduciendo un poco la temperatura para poder trabajar nuestro cigarrito. Así que quédense hasta el final del video, vienen tips, vienen secretos. Así que si eres nuevo, suscríbete. Si te gustó el video, regálanos un like y comenta. Vamos a ir, ahora sí, el chocolate está a una temperatura de
35. ¿Qué pasa? Nosotros podemos sentir cómo sabemos si no tenemos para poder medir la temperatura. Bueno, esto de acá, en este caso tenemos uno para medir la temperatura, está 35 grados y 36 grados. Así que está espectacular para que ustedes puedan trabajar. Y así que todo esto, ¿ves? Nosotros estamos a 18 grados y nuestra mesa está ahorita en 26 grados, así que puede trabajar. Recuerden esto de acá, esta manera es para temperar nuestra mesa y aparte el chocolate. Después les voy a enseñar otra técnica para poder trabajar el chocolate, ¿sí? Vamos a ir, vamos a hacer el corte. Vamos a trabajar primero con un chocolate blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte cero con la tijerita. Vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas líneas. Miren, desde acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una espátula de codo. Acá vamos a ir de esta manera. Vamos a avisar su izquierda, derecha, la posición. Miren cómo yo estoy trabajando para que ustedes puedan realizar, amigos pasteleros, maestros o de repente recién que están aprendiendo, o de repente estos para ustedes en casa. Eso va. Vamos a ir izquierda, derecha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos un poco que el chocolate va a cristalizar, se va a volver como una plastilina el chocolate de esta manera. Bien, conforme vamos haciendo esto de acá, ¿qué va pasando? Va cristalizando, va cambiando el color, se va volviendo un poco más pesado, un poco más de fuerza, todo esto. Una vez que haber hecho esto de acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un peinecito. Esto de acá tengo, vamos a trabajar con el más pequeñito, o vamos a ir de esta manera. 1, 2, 3, derechito. Eso. Listo. ¿Qué hacemos acá? Vamos a limpiar todo esto. El chocolate, vamos a emparejar, vamos a hacer los detalles, vamos a igualar de esta manera. Empezamos, vemos acá que ya el chocolate ya no se pega, ya como ustedes ven en este caso acá. Miren, bueno, vamos ahora por la segunda capa que vamos a trabajar con una cobertura de chocolate. Igual hacemos corte cero. Recuerden, tiene que estar igual a temperatura de 35-36 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarlo. Chocolate. Vamos a ir de esta manera. Recuerden, más o menos acá el chocolate no ingresa muchísimo. Es súper delgado, porque si no, no vas a poder realizar esto. Vamos a ir, el segundo paso, vamos la misma técnica, alisar. Dándole calor, izquierda, derecha, vamos a ir. Si en caso que no tenemos mucha fuerza, de esta manera. Despacio le hago para que ustedes vean todo esto. Eso, miren. Ya el chocolate, miren, va cristalizando. Si ustedes notan, cambia el color. Miren, miren, el color que era brilloso ahora se vuelve un poco más opaco. Vamos a ir de esta manera. Una vez que estamos ahí, de esta manera, el chocolate haya cristalizado todos por iguales, limpiamos todo esto de acá, quitamos el exceso, igualamos todo esto de acá de nuestro chocolate para poder realizar los famosos cigarritos. Esto de acá, descartamos un ladito para poder trabajar. Acá. Recuerden, tiene que ser el tamaño de la espátula. Recuerden, esta es espátula chiquito. Yo tengo otra espátula que es un poco más grande, como esto de acá, para que vean ustedes cómo va a salir nuestro cigarrillo. Vamos a ver. Limpiamos bien, acomodamos. Miren ustedes esta línea. Imagínense ustedes cómo va a salir este cigarro de acá. Así que no cambien el canal. Si eres nuevo, suscríbete. Comparte, síguenos en nuestras redes sociales, así que más información sobre los cursos también de pastelería. Vamos a ir. Tenemos el listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya acá va cristalizando, vamos haciendo la prueba. Vamos a ver un poquito acá. Empezamos desde acá. El paso de acá, muy fácil.
la técnica para poder realizar. No sé si me pueden enfocar acá sobre la cámara. Vamos a ver la base, posición, presión acá, la espátula va para allá. Esto de acá vamos a girar, vamos a empujar hacia afuera. Va, empezamos primero con uno. Va, uno, la posición de nuestro cigarrillo. Hacemos una más, va, de nuevo, posición, esto de acá empuja, esto solamente apoya la espátula a que no tiemble todo eso de ahí. Va, una, dos. Los famosos cigarritos de esta manera, vamos ahí, hacemos otro. Esto de acá, a veces le sale, esto de acá, le sale ¿por qué? Porque le falta un poco enfriar, falta un poco de templar el chocolate, pero miren, qué belleza, qué hermosura. Esto de acá, en nuestro postre, en nuestra torta, le da un acabado bastante diferente y espectacular. Para que ustedes esto de acá. Seguimos intentando, bueno, vamos a ir. Hay tips, le doy tips acá. En caso de repente si empieza a secarse un poco el chocolate rápido, ¿qué pasa? Van a hacer darle calor con la palma de la mano de esta manera. Vamos. Empezamos ahí y seguimos trabajando con nuestro chocolate. Yo por mientras que voy haciendo, vamos a publicitar de la marca del chocolate que estamos trabajando. Vamos a ir, seguimos haciendo, trabajando.